Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 82. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla, lo que la Biblia enseña acerca del patriarca, Abraham. Desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 18:27 de la Biblia, y también, acerca de Génesis 18:28, comenzando con Génesis 18:27. Génesis 18:27, dice, y Abraham replicó, y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Génesis 18:27. Los detalles de Génesis 18:27. Desde mis años mozo de mi vida, este versículo me impactó mucho. Porque muestra una manera sublime, para una persona presentarse ante Dios, con una humildad suprema. Yo me presento ante el Señor Dios, declarando que yo simplemente soy polvo y ceniza, cuando estoy enfrente de la indescriptible majestad de Dios. Eso es, lo que es cada uno de nosotros, ante la excelsa majestad de Dios. Cuando nos presentamos ante Dios bajo estos términos, dejamos atrás todo rasgo de orgullo y vanidad delante de nuestro Creador. Salmo 103, versículo 15 a 16, dice, el hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella, y perece, y su lugar ya no la reconoce. Abraham recordó a Dios, quien él era, polvo y ceniza, formado del polvo de la tierra, y destinado a volver a ser polvo. Más específicamente, le recordó, quién él era, en relación con el Señor. Fue el Señor quien le dio vida, y Abraham seguía viviendo por la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros, también sigue viviendo, por la gracia de Dios. Con esta declaración, Abraham retó a Dios valientemente, con un argumento ético. Nosotros también, debemos presentarnos delante del Señor con humillación. La Biblia enseña que, Jesucristo, ante Dios, se humilló, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Si Jesucristo se humilló para Dios, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Alabado sea Dios. El diálogo de Abraham con Dios acerca de Sodoma, es visto como un ejemplo fascinante de negociación oriental, mostrándonos lo mucho que Abraham comprendía, la majestad, o la trascendencia de Dios. Como dijimos, esta comunión de Abraham con Dios, es el primer, y gran ejemplo de una oración intercesora. O sea, de una oración, a favor de otras personas. La oración no solo transforma personas, y situaciones, también transforma a la persona que ora. Lo más importante que aprendemos aquí, es cómo se amplió la visión de Abraham. De manera que cuando se terminó este encuentro en oración, ya Abraham no era el mismo hombre. Al acercarnos al trono de Dios, pensemos por un momento nuestra verdadera condición, ante la presencia de un Dios todopoderoso. Un Dios que no solo es creador, también, es el sustentador de todo el universo. Hebreos 1:3 dice que, Jesucristo, sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder. Y en Juan 10:30 en la Biblia, Jesús dice, yo, y el Padre, uno somos. Hemos tomado el tiempo en algún momento, para reflexionar en el estado de nuestra bajeza como seres humanos, al venir ante Dios, y presentarle nuestras necesidades. El salmista David, en una ocasión, se hizo una pregunta muy similar a esta, al decir, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre, para que lo visites? Salmo 8:4. Un líder cristiano dijo, cuando nos acerquemos a Dios, debe haber una reverencia, en reconocer la vasta distancia que hay entre nosotros y Él. Yahvé, es el Dios de toda gloria. Nosotros somos las lombrices de la tierra. Al meditar uno en esto, encontramos que la Biblia, claramente nos define quiénes somos. ¿Qué es el hombre? La respuesta se resume, en dos palabras, polvo y ceniza. Imagínese que, después de todo lo que lleguemos a lograr en esta vida, de todos modos, seguiremos siendo barro. Job llegó a decir, acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver, Job 10:9. Recordemos que, lo único que nos mantiene con vida, es el aliento de Dios. Sin este aliento, ¿qué sería de nosotros? Es por eso que cuando Dios nos ve, se acuerda de lo que somos. Porque, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmos 103:14. Comprendamos que, en lo que corresponde a Dios, Él está muy al día de nuestra verdadera condición, como creación suya. ¿Se podrá decir lo mismo de nosotros? Cada mañana es necesario tener la humildad suficiente, para reconocer ante Dios, nuestra verdadera condición, sin pretender vernos, como algo que, en realidad, no somos. Oremos a Dios cada mañana, para que, Él nos revele nuestra verdadera condición, ante su presencia.
Entonces podremos tener la profunda humildad que poseía Abraham, cuando declaró su estado ante Dios, diciendo, aunque soy polvo y ceniza. Que Dios escuche nuestra oración. Así que, cada mañana, si deseamos que Dios nos escuche, y nos socorre en nuestra hora de necesidad, es preciso que poseamos una humildad genuina, delante de su presencia. Amén. Hasta aquí con Génesis 18:27. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 18:28. Este versículo, dice, quizá faltarán de 50 justos, 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Génesis 18:28. Los detalles de Génesis 18:28. En el versículo anterior, Dios de una manera amorosa, le hizo saber a Abraham que, si se hallaren 50 justos en Sodoma y Gomorra, por amor a esos 50, él no destruiría las ciudades. En su mente, Abraham tenía la intención de usar su herramienta de depuración, con la cual, él se propuso establecer, paso a paso, el mínimo número de justos que haría lógico, razonable, y necesario, el uso de fuerzas mortíferas contra Sodoma y Gomorra. Esta vez, Abraham pensó en la posibilidad de que se hallen 5 justos menos, y no los 50 que Dios mencionó, y que dijo que, por amor a esos 50, Dios no destruiría a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Abraham no sabía cuántos menos de 50 había, pero Dios sí sabía, y Abraham sabía que Dios lo sabía. Abraham fácilmente pudo haber dicho, quizás solo hay un justo. Si Dios castiga a los inocentes, juntos con los culpables, la pregunta ética, es la misma, ¿haya un justo, o 50? Pero nosotros sabemos que Dios, no lo hubiera hecho así. En ese caso, lo que Dios hace, es sacar a los justos de en medio, y castigar a los pecadores, ver Ezequiel 14:20. Si solo hubiera un justo, Abraham no estaba tan seguro de lo que Dios iba a hacer. Por eso, Abraham utilizó su herramienta de depuración, la cual presentaba varios niveles de 5 a 10 justos menos en cada uno. Así, Abraham estuvo con su intento de penetrar la profundidad de la justicia y la merced de Dios. Aunque, mientras más Abraham intentaba profundizar en la justicia y la merced de Dios, cada vez, él lo estuvo haciendo con más cuidado. Si Dios perdona las ciudades, a causa de los 50 justos, para Abraham, ¿lo haría Dios por 45 de ellos? Fíjese que Abraham, siendo un simple hombre, estaba actuando de abogado, ante Dios, en defensa de personas que habían decidido actuar, no solo contra el Creador de todo, sino contra la lógica natural del entendimiento humano. Y Dios dijo a Abraham, no la destruiré, si hallare allí 45 justos. Romano capítulo 1, a partir del versículo 20, acerca de Dios, dice, su poder eterno, y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible, desde la creación del mundo. El ser humano, ha tenido la capacidad, para entender esto con facilidad, al observar la creación de Dios. Así que, la humanidad no tiene excusa alguna, para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no le respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas, y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos, al igual que Satanás, que se creyó un sabio, y por eso decidió desobedecer a Dios. Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal, para adorar ídolos, hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos, y serpientes. La gente estaba llena de pecado, y quería hacer solamente el mal, por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales, y deshonraran su cuerpo unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron, y sirvieron a la creación, en lugar de adorar, y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Así sea. Por eso, Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse, entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente, y terminaron haciendo lo que no deben. Romanos 1, versículo 20 al 28, Biblia, palabra de Dios para todos. Esto que dice Romanos 1, versículo 20 al 28, era el ambiente que prevalecía en Sodoma, en Gomorra, y en sus alrededores. Y aunque sabían que la ley de Dios dice que, quienes hacen esto, merecen morir, a ellos no les importaba, y seguían haciéndolo. Además, afirmaban que ellos estaban en lo correcto. Ver Romanos 1:32. Esto mismo está sucediendo hoy en día en todo el mundo, pues se están casando hombres con hombres, y mujeres con mujeres. Aún más, todo lo que dice Romanos 1, versículo 20 al 28, está ocurriendo hoy, en las sociedades del mundo.
Aparentemente, los animales respetan más que los humanos los principios naturales que Dios ha establecido para los animales. Pero allá, en el encinar de Mamre, a 96 kilómetros de Sodoma, estaba Abraham, haciendo lo posible por convencer a Dios, para que perdone a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Este fue un debate entre la justicia de Dios y todos sus derivados, y el amor y la misericordia de Abraham, los cuales él había adquirido de Dios mismo. Pues la persona que muestra amor y misericordia, es porque Dios le ha dado esas virtudes. Es que todo lo bueno proviene de Dios, y esto lo leemos en Santiago 1:17, en la Biblia. A la pregunta de Abraham, Dios le contestó diciendo, no la destruiré, si hallaré allí 45 justos. Por amor a esos 45 justos, Dios hubiera perdonado a Sodoma y a Gomorra. A partir de ese momento, de una u otra manera, Abraham comprendió, y estuvo seguro, de que no había 45 justos en esas ciudades pecadoras. Por eso, Abraham siguió aplicando su herramienta de depuración. Y en el versículo Génesis 18:29 veremos el siguiente paso que Abraham tomó, en su defensa a favor de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Que Dios bendiga a usted ricamente.